Bien, ahora sí. Muy buena noche, querido participante. Como siempre, para mí es más que un placer tener este espacio con ustedes. Como bien estuvimos, como le estuve diciendo por el grupo, hoy vamos a dar inicio. Aunque todos los módulos son bastante importantes, pero siempre este es uno de los módulos que causa más interés en los participantes. Y es cuando hablamos de las hojas de cálculo. Hoy vamos a dar inicio a este interesante módulo acerca de las hojas de cálculo. Pero, como siempre, me gustaría saber qué tal le ha ido con las actividades. Cuénteme. Déjeme ver. Eh, Tenemos a Christine y luego a Bernardina. Christine, el espacio es suyo. Buenas noches para todos. Con relación a las actividades, estuvo muy bien. Por un momento, algunas no las estuve entendiendo, falta de leer bien el mandato. Luego comprendí, llené mis actividades y realmente estoy sorprendida porque los dos últimos módulos lo he pasado 100 de 100. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Bernardina. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, de mi parte le puedo decir que ahora mismo tengo un dolor de cabeza. Hoy en la sí, en serio, tengo como estresa en la segunda actividad. En el cuadro, dándole formato a los cuadros y dándole formato que era como de color verde, después en el fondo gris. Ajá. Se me partió la cabeza, profesor. En serio, estoy estresada y con dolor de cabeza. Llega un momento que casi flaqueo, pero después que le cogí el hilito, que iba aflojando, se iba aprendiendo y ya el segundo cuadro me salió de maravilla y así sucesivamente. Pero no fue tan fácil como la demás. Esta se vio un poco difícil, la verdad hay que decirlo. Bien, bien, bien. Sí, las actividades, a medida en que le iba colocando alguno, por así decirlo, le iba agregando un poco de dificultad para que ya se vayan acostumbrando a lo que es ese tipo de trabajo. Traté de colocarle esas actividades para que vayan poniendo en práctica todo eso que estuvimos observando. Y bien, les recuerdo también que ahí en la parte de esas actividades hay muchas más que siempre pueden irla poniendo en práctica. Entonces, como vamos a introducir un nuevo módulo, permítanme darle entrada. Bien, les decían que como siempre, como vamos a introducir un nuevo módulo, vamos a leer lo que es el objetivo. Dice que al finalizar el módulo, la persona participante estarán en capacidad de manejar hojas de cálculo, manipulando datos numéricos y alfanuméricos, dispuesto en forma de tabla para automatizar tareas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces déjenme ver si es que alguien ha levantado las manos. Cristina. Sí, profe, por ahora me metió el dolor de cabeza de la compañera, porque o yo no vi el mandato bien o lo hice mal, porque yo no puse eso de franjas verdes ni cuadro gris, yo no le di formato a nada, yo nada más hice mi hoja de cálculo. Sí, hay algunas que hay que aplicarle algún formato. Yo no vi eso, ay Dios mío, y ya se entregó. Ahora No, me no, no, acaba de dar dolor pero de cabeza. no importa, no importa, no importa.
como hay algunos que por cuestiones ajenas a su voluntad aún no han podido entregar, yo le di oportunidad Ah, yo puedo entrar todavía, que ¿verdad? exactamente, por lo menos hasta el viernes tienen oportunidad para que puedan hacer los cambios que consideren. En caso de que le haya faltado Excelente. algo o que no la hayan podido subir, por lo menos tienen ese espacio de tiempo para que puedan subirla. Excelente. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí hay una pregunta que me gustaría que me den su punto de vista. ¿Qué entienden ustedes por hojas de cálculo? Si han escuchado eso alguna vez en su vida. Bueno, yo entiendo por hojas de cálculo que son aquellos sistemas que nos ayudan a poder, bueno, distribuir informaciones según datos numéricos, dígase factura, calcular cantidades con ciertas descripciones y así. Perfecto, perfecto. Muy atinada su respuesta. ¿Alguien más? Entonces déjenme ver. Bernardina. Sí, para mi entender, las hojas de cálculo se utilizan, son programas que utilizamos para reorganizarnos, para reorganizar datos, para agregar y mantener como un control. Es una de las partes más utilizadas principalmente por aquellas personas que se planifican o aquellas empresas para tener un control, tanto así como de nómina, control de empleados, control de insumos, también utilizados también para inventarios, para introducir datos, tener un control y también nos da una facilidad del momento de buscar datos, puede ser tanto numérico, pero con un patrón, como si fuera como un patrón, así más o menos. Perfecto. Muy cierto, muy cierto. Teníamos también, me pareció ver que alguien más tenía la mano levantada. Déjenme. Sí, maestro, la tenía levantada yo, Ah, Juan perfecto, Cipriano. perfecto. Su oportunidad. Ya la compañera abarcó parte de las cosas que iba a citar, ella está en todo lo correcto, pero a esto también podemos agregar que las hojas de cálculo básicamente nos sirven para desarrollar todo tipo de operaciones, ya sea haciendo relaciones con números o de manera alfanumérica, nos permiten comparar informaciones, procesar datos de todos los tipos y que básicamente es una herramienta que a nivel laboral nos facilita mucho el trabajo. Yo personalmente utilizo esta herramienta como si fuese que me tomo una botella de agua todos los días y realmente es mucho el beneficio que se le saca. Muy cierto, muy cierto. Todo lo que ustedes han expresado. Y mayormente las empresas, esta es una de las herramientas que más utilizan, así como ustedes dicen. Algunos para llevar la contabilidad, algunos también lo utilizan como base de datos, algunos para llevar nóminas, un control de las nóminas, para pasar inventario, entre un sinnúmero de cosas. La verdad es que este tipo de herramientas facilita lo que es el trabajo, tanto para grandes como para pequeñas empresas. Entonces, cuando hablamos de hojas de cálculo, así como ustedes estuvieron expresando, vamos a leer una pequeña definición. Dice que una hoja de cálculo es un software que permite realizar distintas operaciones alfanuméricas, ahí abarcamos lo que es números y letras, necesaria para la contabilidad, estadística, finanzas o cualquier utilidad que manipule este tipo de datos. Se utilizan también para comparar datos y para estructurar datos numéricos que sean complejos
y también para desarrollar aplicaciones matemáticas. En este caso serían operaciones matemáticas. Si pudieron observar esa definición que ustedes estuvieron expresando, va muy acorde a lo que es esta pequeña definición. Siempre que hablamos de hojas de cálculo, hablamos de ese tipo de software que nos permite manipular todos estos tipos de operaciones y llevar un control de todos esos tipos de acciones. Ahora bien, cuando hablamos de hojas de cálculo, hablamos de un tipo de software. Y entre esos tipos de software hay empresas que han creado programas que permiten realizar esas actividades. Entre estas, cabe destacar Excel, que es la que estaremos trabajando en este módulo, que esa pertenece a lo que es el paquete de oficina de Microsoft. Es uno de los programas más utilizados y que también Microsoft se mantiene actualizándolo, por decirlo así, cada 2 años. Aquí podemos manejar lo que son los números, podemos crear gráficos, podemos también llevar un inventario, así como ustedes estuvieron expresando. Podemos realizar funciones, que eso lo estaremos viendo más adelante, entre otras. Aparte de Excel, también hay una que es la hoja de cálculo de Google. Similar que Excel, esta nos permite realizar todas esas operaciones, pero también tiene la particularidad que al trabajar de manera online podemos compartir archivos y podemos trabajar de forma compartida, similar a lo que es el Google Doc o el documento de Google que estuvimos trabajando o que lo mencionamos en el módulo anterior. De esa misma manera también podemos trabajar aquí de manera compartida. Yo puedo compartirle un documento a cualquier compañero y podemos trabajar ambos al mismo tiempo. ¿Se entiende esa partecita? Sí, maestro. Perfecto. Aparte de esos dos que acabamos de mencionar, también existe el Lotus. Este fue desarrollado ya por lo que es la empresa IBM, que como dice ahí, en su tiempo fue uno de los más populares porque casi no tenía falla. Para el tiempo en que se desarrolló casi no tenía falla. Pero después, en Microsoft, al implementar y agregar lo que es el Excel en su paquete de oficina y al mantenerse actualizándolo, ha ido desplazándolo un poco. También tenemos el Calc, que este pertenece a lo que es el OpenOffice. Este, a diferencia de otros, tiene la particularidad que permite abrir documentos tanto de Excel como del mismo Lotus, aparte de la extensión que él mismo maneja, que esa es una de las ventajas que tiene sobre Excel, porque Excel no te permite abrir documentos o hojas de cálculo creadas por Lotus, pero este sí. Tenemos el SourceSheet, que es similar a lo que es la hoja de cálculo de Google. En este se trabaja también de manera online y dice que tiene por lo menos un límite de hasta 25 personas que pueden trabajar al mismo tiempo en un mismo documento. Al igual que Google Doc, puede grabar de manera automática, que esa es una de las ventajas que tiene,
Porque ustedes saben que vivimos en un país en el cual la energía eléctrica no es algo muy normal, que digamos. Siempre se nos va la luz en el momento menos esperado. Y hay ocasiones que trabajo que estemos haciendo y que hemos estado avanzando, se pierdan informaciones. Entonces, en este tipo de programas que están en las nubes, permiten lo que es el guardado automático. Que ahí en esa parte uno no tiene que preocuparse. Y esto que podemos ver aquí es el entorno de SoulSheet. Si pueden observar o se pueden ver bien, vamos a darle un poco de zoom. El entorno es casi similar a lo que es Excel. Pero no nos vamos a adelantar y vamos a trabajar. Quiero mostrarle ahora lo que va a ser el módulo que vamos a iniciar. Cabe destacar que en este módulo sí vamos a trabajar un poquito más que en los anteriores. Bien, llegamos aquí. Como siempre tenemos lo que es el cronograma. Tenemos un documento que nos habla de lo que es la historia de Excel. Tenemos varios videos, uno dando una introducción a Excel, uno mostrando cómo proteger las informaciones o cómo proteger el documento, cómo crear gráficos. Tenemos una guía y al igual que el módulo anterior, el de los procesadores de texto, aquí también les dejo un documento donde hay una serie de ejercicios. Ustedes lo descargan, las actividades fueron sacadas de ahí. Aparte de lo de las actividades, hay una serie de ejercicios más, los cuales ustedes pueden poner en práctica para ir desarrollándose aún más. El espacio de la evidencia, que como siempre les digo, ya ustedes que están aquí, recuerden tomar su captura y esa captura entonces subirla en este espacio. Tenemos un foro y como pueden observar, a diferencia del módulo anterior, aquí vamos a contar con 3 actividades. Cada una de ellas muy bonita, que yo sé que le va a gustar mucho. No le va a dar tanto dolor de cabeza, pero yo sé que lo van a disfrutar. Y por último, lo que es la evaluación. Cabe resaltar que este módulo tiene una duración de 40 horas. A diferencia de los módulos que hemos tratado anteriormente, que eran de 30, este tiene 2 horas más. Significa que tienen más tiempo para realizar las actividades. Y ya que estamos aquí en la plataforma, déjenme recordarles que recuerden que la participación en la plataforma es vital. Entonces no es bueno que duren tanto tiempo sin acceder a la misma. Hay ocasiones que yo le tiro en privado a algunos. Siempre que yo veo que ya tienen 5 días en adelante, yo le tiro privado para ver si hay algo que está sucediendo, porque no es muy bueno
que duren tanto tiempo sin acceder a la plataforma. Siempre que usted tenga un espacio y pueda, entre a la plataforma para que no dure tanto tiempo sin poder acceder. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Sí, Perfecto. profe. Entonces vamos a entrar a lo que es Excel. Al igual que Word, tenemos varias maneras de poder acceder a Excel, tanto por el menú inicio como por el buscador. Cabe resaltar que el entorno de Excel es muy parecido a lo que es Microsoft Word. Tenemos la opción de abrir algunos documentos que ya hayamos trabajado. Tenemos la opción de trabajar en un documento o en este caso un libro en blanco. Y aquí tenemos lo que son plantillas. Todo eso son tipos de plantilla que depende de lo que nosotros queramos desarrollar. Entonces se pueden ir trabajando. Aunque en este caso vamos a trabajar con un libro en blanco. Como les decía, este es el entorno de Excel. Aquí tenemos lo que son nuestra barra de desplazamiento, tanto para arriba para abajo como izquierda y derecha. Tenemos lo que es el zoom. Tenemos esta parte de aquí donde nos muestra el nombre del documento, o en este caso libro, en el cual estamos trabajando. Tenemos las diferentes pestañas o la cinta de opciones, que cada una tiene herramientas que pueden trabajar cosas en específico. Entonces déjenme ver. Marigdalia. Sí, profe. Buenas noches para usted y para los demás compañeros. Buenas noches. Quería preguntarle, ahí al final de la hoja, donde dice, bueno, al final de la barra, dice hoja, ahí también se le puede agregar el nombre. Sí, muy ¿O cierto. estoy equivocada? Sí, todo eso lo vamos a ver ahora mismo. Ah, bien. Le voy a explicar todo eso detalladamente porque Ok. voy a mostrarle más adelante la primera actividad que trata cosas similares para que ustedes se vayan adaptando. Bien. Entonces, como les decía, esta es la cinta de opciones con las diferentes pestañas. Si nos vamos a archivo, similar a Word, tenemos la opción de guardar como, abrir un documento, uno nuevo. Hay algo que cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes en la escuela, les digo que es bastante importante, aunque también esta parte se puede hacer en Word, y es activar lo que es el autoguardado. Para esto, entonces, si yo quiero activar lo que es el autoguardado, yo me voy aquí en esta parte donde dice opciones. Aquí busco la opción de guardar. Y aquí donde dice guardar información de autocorrección, ¿pueden observarlo? Sí, maestro. Bien, ustedes ven que dice cada 10 minutos.
Eso significa que cada 10 minutos Excel guarda de manera automática. Entonces, eso es bueno. Yo siempre le digo que lo coloquen en 1 minuto. Y cada minuto, por así decirlo, va creando una especie de copia de seguridad. En caso que se vaya la luz y usted haya avanzado en algún trabajo que esté desarrollando, cuando regrese la luz y usted abre el documento, le va a permitir mostrar la opción de recuperar las informaciones que ya usted había trabajado. En términos informáticos podría ser restaurar una base de datos o restaurar las informaciones que ya usted tenía. Entonces eso es muy bueno que ustedes lo tomen en cuenta. Esa parte que hicimos ahí solamente es necesario hacerlo una sola vez. Con una sola vez que usted lo haga, ya no es necesario volver a hacerlo. Entonces, aquí tenemos lo que es un libro de Excel. Como lo pueden observar aquí. Un libro de Excel puede estar compuesto por un sinnúmero de hojas de cálculo. Este entorno aquí es a lo que le llamamos la hoja de cálculo. Ahora bien, ¿por qué está compuesta una hoja de cálculo? Se dice siempre que está compuesta por 3 cosas. Primero tenemos lo que son las columnas, que esta viene representada por lo que son las letras del alfabeto. Las filas, que vienen representadas por lo que son los números. Y las celdas, que es la intersección entre una columna y una fila. Entonces ese espacio donde se unen lo que es una columna y una fila, a eso es lo que le llamamos celda. Entonces, ¿cómo identificamos la celda? Si yo coloco o selecciono esta celda, para yo saber en qué celda estoy, lo primero que debo observar es la letra de la columna, que en este caso es F, seguido de la fila donde se encuentra la misma. En este caso, la celda que está seleccionada es la F7. Otra manera de usted saber en qué celda usted está es en esta parte de aquí, en el cuadro de nombre. Aquí automáticamente usted selecciona una celda y pueden observar cómo esta va cambiando y le va mostrando la celda en la que usted está ubicado. Siempre, 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 para identificar la celda, primero va la columna, seguido de la fila. De esa manera es que identificamos la celda en la cual estamos trabajando. Como decía su compañera, esta parte donde dice hoja, a eso le podemos cambiar lo que es el nombre. ¿Cómo? De 2 maneras. Yo puedo darle doble clic y automáticamente puedo cambiarle el nombre. Vamos a agregar varias hojas más. O encima de la hoja puedo ahora darle lo que es clic derecho y me voy aquí a la opción de cambiar nombre.
De esa manera, yo puedo cambiarle lo que son los nombres a las hojas. También, si quiero agregar hojas, así como ustedes pudieron observar, puedo darle aquí a esta opción de hoja nueva, o también puedo darle clic derecho y le doy a insertar. Aquí entonces, como voy a agregar lo que es una hoja de cálculo, lo dejo seleccionado y le doy a aceptar. De esa misma manera, si yo quiero también eliminar lo que es una de esas hojas, le doy clic derecho y le doy a eliminar. Entonces, de esa manera yo puedo agregar la cantidad de hojas que yo considere necesario, así como puedo eliminar la cantidad de hojas que yo considere que ya no son necesarias para el trabajo que se vaya a realizar. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. Sí, profe. También, algo que es bueno recalcar, a lo que son las hojas, yo puedo colocarle un color. Ejemplo, yo le doy clic derecho, me voy aquí donde dice color de etiqueta y puedo agregarle el color que yo considere. Entonces, como pueden observar, ya cada hoja de cálculo tiene un color agregado. Cuando yo selecciono uno, ustedes pueden ver que el color se degrada un poco. De esa manera yo me puedo percatar en cuál de las hojas es que yo estoy trabajando. Siempre esos colores, bueno, para cuando uno está trabajando con bastantes hojas de cálculo, aparte de identificarla con un nombre, siempre es bueno colocarle un color. Y así usted puede diferenciar entre lo que usted está trabajando y en cuál no. Otra parte importante, y se puede decir que es la más importante de todas, es esta barra que vemos aquí. Esa es la barra de fórmula. Esa es la que me muestra todo lo que contiene una celda. Ejemplo, si yo pongo aquí María, aquí Pedro, pueden observar que automáticamente yo selecciono una celda en la parte de la barra de la fórmula y me muestra el contenido de esa celda. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Sí, profe. Perfecto. Similar a lo que es Microsoft Word, aquí contamos con una serie de opciones que nos permite aplicarle un formato a lo que son las celdas. En este caso, a lo que contiene la celda. Podemos cambiar lo que es la tipografía. Podemos poner negrita, cursiva, cambiar el tamaño. Podemos aplicar lo que son bordes. Tenemos lo que es aumentar y disminuir. Tenemos la orientación, sangría. Tenemos combinar.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a descargar la primera actividad. Bien, le damos aquí habilitar edición. Esto que ustedes están observando aquí, esto es la primera actividad que ustedes deben desarrollar. Lo primero que me dice aquí es, abra un libro de Excel y elabore una tabla de nómina para 10 empleados con las siguientes columnas. Una debe tener nombre, apellido, cargo y salario. Entonces vamos a ir desarrollando esta. Vamos a eliminar esto. Vamos a colocar nombre, apellido, cargo y salario. Bien, pueden ver que aquí yo no le pido ningún tipo de letra, ni tamaño, ni color, ni nada de eso. Eso va a opción de ustedes, depende ese tipo de formato que ustedes quieran darle para que la tabla se vea un poco más hermosa, por así decirlo. El único formato que yo le estoy pidiendo a ustedes en el de salario. Entonces esto para yo aplicarle ese mismo formato a estas, lo que vamos a hacer, yo sombreo esa celda y le doy aquí donde dice copiar formato, y ahí automáticamente sombreo la celda que yo quiero que se le aplique ese formato. Vamos a agrandar esto un poco. Bien, vamos a agregar varios nombres. Tenemos Pedro, María, Juana, Josefina, y Ramón. Entonces esto voy a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Alcántara. Supervisor, conserje, supervisor, y aquí vamos a ponerle conductor. Entonces vamos a ver qué nos pide la asignación. Después que yo hago
las columnas, me pide aquí aplicar borde a la tabla completa. Entonces en este caso voy a sombrear y le voy a aplicar este borde. Ustedes pueden aplicarle el tipo de borde que ustedes consideren, no hay ningún problema en eso. Simplemente lo que se le está pidiendo, que le apliquen borde. Hasta ahí vamos bien. Sí, maestro. Bien. Simplemente es seguir Sí, profesor. seguir las instrucciones. Excelente. Luego nos dice aquí que vayamos a la pestaña Vista y deshabilitar la opción Líneas cuadriculadas. Entonces nos vamos aquí, Vista, y véanlo aquí donde dice Línea cuadriculada. ¿Qué hace esto? Que me desaparece todas las líneas de las celdas. Pero eso no significa que las celdas desaparecieron, ellas están ahí. Entonces, el borde que le aplicamos a esta tabla, Profesor, ¿lo puede explicar otra vez cómo se le quitó la celda? bien, claro que sí. Inclusive aquí en el mandato se lo dice, ir a la pestaña Vista y ahí nos vamos a encontrar con esta opción que dice líneas de cuadrículas y la vamos a deshabilitar. Entonces, mayormente siempre trabajamos en la pestaña Inicio. Ustedes van a lo que es la pestaña Vista y esta opción le va a aparecer tachada. Entonces, ustedes la deshabilitan. Entonces, ¿por qué era la importancia de aplicar el borde? Porque si yo sombreo esto y lo dejo sin borde, pueden ver que no me muestra los bordes de mi tabla. Luego nos dice que personalizar la hoja de cálculo donde estamos trabajando está aquí. Y ponerle lo que es el nombre de nómina y colocarle color azul. Ya lo habíamos hecho, pero ustedes saben que ya para cambiar el nombre, te le da clic derecho, cambiar nombre, le escribe nómina. Y para cambiar el color también le damos clic derecho, color de etiqueta, y usted le pone el azul. ¿Cuál azul? El que usted considere de eso que está ahí. Ahí ya tenemos lo que es el color azul en nuestra nómina. Ese libro lo van a guardar con el nombre de módulo 5, actividad 1. Pero si ustedes se fijan bien, en las actividades hay una opción que yo salté. ¿Cuál sería esa? ¿Pudieron percatarse? Sí, maestro. Si no me equivoco, es en el punto que dice salario, debe tener un formato de moneda. Excelente, esa misma. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, vamos a sombrear. Y para aplicar ese formato, nos vamos aquí en la opción de número. Y aquí donde dice general, desplegamos y buscamos moneda. Aquí tenemos varios formatos que se pueden aplicar
Depende de lo que se esté trabajando. Tenemos formato de hora, formato de porcentaje, formato de fecha, contabilidad. Pero en este caso se le está pidiendo el formato de moneda. Ahí si yo escribo un valor, vamos a decir 5000, pueden ver, vamos a agrandar esto. Pueden ver cómo al valor que yo ingresé se le agrega el signo de peso o de dólar, se le agrega la coma para dividir lo que es la decena de 1000 y los puntos. Y ahí cualquier número que yo le ingrese, necesariamente yo no tengo que hacerlo de manera manual, sino que automático lo hace. Entonces, esta vendría siendo ya la actividad número 1. Si lo que deben percatarse es que yo le estoy pidiendo aquí 10 y aquí yo solamente tengo 5. Ustedes agregan los 10 empleados, le aplican el formato que usted quiere. Aquí si ustedes quieren pueden agregarle los colores, no importa. Ya eso es opcional. Y para guardarlo, lo podemos hacer dándole clic al disquete. O podemos venir aquí a archivo. Le damos a guardar o a guardar como en caso de que ya haya sido guardado. O podemos darle a lo que es control G. Y me va a dar la opción de guardarlo. Entonces lo vamos a colocar en el escritorio. Le ponemos actividad 1 y dentro de paréntesis entonces el nombre. ¿Alguna duda en cuanto a esa actividad? A lo que el profesor entra, ¿alguien me puede iluminar dónde es que se pone la evidencia en la página? De la foto que tira aquí en el grupo. Oh, claro, hay un... Saludos, ya estoy de vuelta, Bien, Mira, lo primero que tienes que hacer es tirarle fotos al que no lo escribe. ¿me escuchan? Sí se le escucha, profesor. Perfecto. Mil disculpas, fue que como pudieron percatarse el internet se cayó. Hace días que me está dando problemitas. Entonces sí me gustaría por lo menos
que me dijeran en qué parte fue que se cayó el internet, porque ahora fue que me di cuenta. Bueno, fue cuando usted estaba colocando los montos de salario de los empleados. Ok, perfecto. Entonces, recuerden que se le pide en la actividad, le pide lo que es el formato de moneda. Y recordando que ese formato, yo primero sombreo la celda que yo quiero que tenga en ese formato. Me voy en la parte de aquí que siempre me va a aparecer general y lo cambio a moneda. No se está viendo la pantalla, profesor, para que sepa. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Me dejan saber? Ahí sí. Ahora sí, en caso de recuerde grabar por los que no puedan entrar. Sí, te está grabando, está grabando. Gracias por recordarme esa parte. Entonces vamos a recalcar lo que le estaba mencionando. Para yo aplicar lo que es el formato de moneda, yo sombreo las celdas donde yo quiero aplicar ese formato, y en esta parte de aquí siempre me va a aparecer general, y aquí es donde la cambio a moneda. Entonces después de ahí simplemente sería guardar el documento con este nombre que se le pide aquí: módulo 5, actividad 1. Y recordarle que aquí se le está pidiendo 10 empleados, pero aquí en el ejemplo que le estoy dando solamente tengo 5. Solamente tomar esa parte en cuenta. ¿Se entiende esa parte ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces en ese caso, esa sería la actividad número 1. Ahora, vámonos aquí. Y vamos a trabajar un poco con lo que son las operaciones o las fórmulas. Para esto, vamos a copiar esto mismo a la otra hoja de cálculo. Si yo quiero copiar todo el contenido de una hoja de cálculo y no quiero estar sombreando, simplemente yo hago un clic en esta parte de aquí y de manera automática me sombrea toda la hoja de cálculo. Y ahí simplemente sería copiar, y para pegar entonces haría el mismo proceso. Sombreo todo y en esta parte sería pegar. Entonces vamos a agregarle varias columnas más. Para eso vamos... Disculpe, hay otro micrófono abierto. Ya. Entonces vamos a poner aquí sería el salario bruto, que es aquel salario al que no se le han hecho descuento. En vez de ITEVI vamos a poner descuento. Y aquí vamos a poner salario a cobrar. Entonces, vamos a poner aquí un descuento de un 18%. Vamos a agrandar esto para que puedan ver.
Una manera de yo copiar las informaciones entre celdas es esta. Yo selecciono la celda donde está lo que yo quiero copiar y pueden ver ese pequeño recuadro que tiene la celda. Yo me ubico ahí, lo presiono y arrastro hacia la cantidad de celdas que yo quiero copiar las informaciones. Entonces, vamos a determinar el salario que va a cobrar ese empleado cuando se le hace un descuento a su sueldo de un 18%. Entonces, cada vez que vamos a aplicar una fórmula en Excel, siempre debemos colocar lo que es el signo de igual. Siempre, cualquier operación que yo vaya a realizar en Excel, debo colocar lo que es el signo de igual. Después de ahí, voy a colocar la celda donde se encuentra el primer valor. En este caso, la celda donde se encuentra lo que es el primer salario bruto. ¿Quién me dice en qué celda se encuentra el primer salario bruto? En la celda G8. La celda G8. Perfecto. Yo lo puedo escribir G8 y vean cómo se sombrea, o simplemente doy un clic en la celda. Ahora, para yo aplicar un por ciento, siempre debo multiplicar. En este caso, el signo de multiplicación es el asterisco. Entonces, como ese sueldo bruto, yo le voy a aplicar un 18%, yo debo multiplicar la celda G8, donde se encuentra el salario bruto, por, como pueden observar el asterisco, la celda H8, que es donde se encuentra el por ciento que yo quiero aplicar. Entonces tengo aquí igual G8 por H8 y ahí entonces me va a mostrar lo que es el descuento que se le ha hecho a ese salario bruto. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Esta parte de aquí vamos a copiarla aquí. Esto vamos a hacerlo aquí. Y la operación que realizamos aquí lo vamos a hacer aquí. Igual G8, pero en este caso el por ciento se encuentra en la H3. Decimos por H3. Aquí vamos a quitarle el porcentaje y vamos a ponerle moneda. Vamos a ponerle esto. Moneda. Ahora sí. Entonces, al salario bruto
le estamos aplicando un 18% de descuento, y el descuento que se le va a hacer a ese salario es de 900 pesos. Ahora, el total a cobrar de ese empleado es cuando le restamos a ese salario bruto el descuento. Entonces le hacemos igual G8 menos H8. Y ahora sí, el salario a cobrar de ese empleado es de 4.100 pesos. Pero ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan en esta parte? ¿Cómo realizar las operaciones? Como me lo muestra aquí en la barra de fórmula, para yo hacer cualquier operación, siempre debo colocar el signo de igual. Luego del signo de igual coloco la celda donde se encuentra el primer valor de mi operación. Después de eso, entonces, voy a aplicar lo que es el operador aritmético, ya sea suma, resta, multiplicación, división, seguido de la siguiente celda. Entonces, si yo quisiera hacer una suma, vamos a hacerlo aquí abajo, le digo igual, puedo hacerlo de dos maneras. Celda G8 más celda H8. De esa manera yo sumo. De esta manera que vimos aquí, fue restando. Y de esta manera que vimos aquí fue multiplicando. Si pueden observar, la acción es la misma. Lo único que cambia es el operador o el signo de lo que yo quiero realizar. Si quiero realizar una suma, entonces coloco el signo de suma. Si quiero realizar una resta, el signo de resta. Si quiero realizar una multiplicación, el signo de multiplicación. Entonces, otra forma de sumar, si yo quiero el total de esos valores, yo lo que hago es que me ubico una celda debajo y me voy en esta parte de aquí que dice autosuma. Si yo le doy ahí, le doy a enter y de manera automática me suma todos estos valores. Si yo lo quiero hacer manual, entonces lo hago signo de igual, suma, abro paréntesis, coloco la celda donde se encuentra el primer valor, dos puntos, seguido de la celda donde se encuentra el último valor, y pueden ver cómo de manera automática me sombrea todas las celdas que se encuentran en ese rango. Cierro mi paréntesis y aquí ya tengo lo que es el total de suma de todos esos valores. Entonces recuerden, lo puedo hacer
con esto que dice autosuma, como lo puedo hacer de manera manual. Aquí me muestra la forma de cómo yo voy a hacer. Si yo quiero ponerle un encabezado a esa tabla, lo puedo hacer similar a como se hizo en Word. Yo puedo sombrear esas celdas y le doy aquí donde dice combinar. Aquí ya puedo ponerle nómina de los empleados. Vamos a copiar este formato. Lo aplicamos aquí. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda de lo que le he explicado? Hasta ahora no, maestro. ¿Y los demás? Hasta ahí está todo claro, profe. Bien. Entonces ya ustedes saben cómo resolver o cómo realizar lo que es la primera actividad. Déjenme mostrarles un poco la segunda actividad. Entonces, aquí ustedes van a replicar esa tabla. Y para resolver esta parte de aquí, entonces aquí le dice cómo es que lo van a realizar. ¿A qué va a ser igual densidad? Densidad va a ser igual al total de habitantes, o sea, este número dividido entre este número. Y ahí le va a dar lo que es la densidad. Eso lo guardan. Como hay 3 ejercicios en cada uno, se les muestra cómo resolver. Cada uno de esos ejercicios debe ir en una hoja de cálculo. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro, tengo una duda. Ajá. La fórmula para dividir también lo muestra ahí en los ejercicios de cómo realizarlo. Sí, pero vamos a mostrárselo aquí, ya que estamos aquí. Si yo quiero dividir el salario bruto entre el descuento, lo hago similar. Signo de igual, la celda del primer valor, el slash, que en este caso va a ser el signo de división, y el segundo o la segunda celda donde se encuentre el otro valor. Después de ahí le doy a Enter y me va a mostrar el resultado de esa división. Ahora bien, ustedes pueden observar que aquí me da 5 puntos y una cantidad de fracciones. Si yo quiero disminuir, aunque no se lo pido en la actividad, pero por lo menos para que ustedes lo conozcan, si yo quiero disminuir o aumentar la cantidad de fracciones, yo lo hago en esta parte de aquí. Si le doy aquí, voy disminuyendo la cantidad de fracciones o de decimales, y aquí la puedo ir aumentando.
¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Sí, profe. Bien. Entonces, sin importar la operación que yo vaya a realizar, siempre coloco el signo de igual. Primera celda o la celda donde se encuentra el primer valor, el signo de la operación que voy a realizar, recordando que si es una multiplicación es un asterisco, si es una suma, valga la redundancia, el signo de suma, para la división, el slash, y para la resta, el signo de menor. Dígame, Cristín. No sé si es correcto, pero en la hoja de cálculo de Excel, creo que también hay una parte de autosuma. Eso mismo se puede desarrollar así, o sea, sin tener que colocar la celda manual. A ver si te entendí. Tú quieres, en esta parte de aquí, que se suman todos esos valores. Por ejemplo, esos ejercicios Ajá. de sumar cierta cantidad, multiplicar, si se puede realizar en el autosuma, si esas opciones están. No, solamente es para la suma. En el caso de que tú quieras multiplicar todos esos valores, no se hace por aquí, tendría que hacerlo de manera manual. Ok, maestro, gracias. Agregando algo, maestro. Claro que sí. En ese caso, para ayudar un poco a la compañera de lo que ella dice del autosum, podría hacerse corriendo la fórmula. No sé si me voy a entender. O sea, usted prepara una sola fórmula, y la próxima la arrastra hacia abajo, la copia, la arrastra en las demás celdas y le da el mismo resultado. Y no tienen que hacerlo uno por uno. Muy cierto. Pero tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, se está multiplicando por el 18%, que hay que poner la referencia fija, vamos a decirlo así, para que no se mueva a celda de arriba y puedan arrastrar. Muy cierto. Entonces, para explicarle lo que el líder estaba diciendo, vamos a suponer que tenemos esto aquí. Aquí ya yo hice un cálculo donde a ese sueldo tenemos Maridalia. Sí, profe, yo diría que el autosuma se utiliza más para sumar la columna completa. ¿Es así o Sí, mayormente estoy es para... equivocado? Claro, siempre y cuando la columna sea de números. Sí, muy cierto, muy cierto. Eso mayormente lo utilizamos cuando tenemos una cantidad bien grande de valores y no queremos hacerlo de manera manual. Ya esa opción lo hace de manera automática. Pero para ustedes dominar esa parte, lo que aún no dominan esa parte, es bueno que lo vayan practicando de manera manual. Déjame ver, que me pareció escuchar que alguien tenía la manito levantada. No. No, maestro, fue que la bajaron. Ah, ok, perfecto, perfecto. Entonces, como estaba mencionando el líder, aquí tenemos una operación que ya la hemos realizado donde se le aplica a este salario un 18% de descuento. Si yo quiero aplicar esa misma operación a todos estos sueldos, a todos estos salarios, y no quiero hacerlo de manera manual, entonces yo me coloco en esta parte aquí, lo dejo presionado y lo arrastro. Entonces me dice aquí H7. Vamos a cambiar aquí. Cuando le salga ese error, ese de valor,
es que los valores o la operación no está bien definida. Entonces ustedes lo que tienen que verificar esta parte aquí y cerciorarse de que las celdas que están sombreadas sean la correcta. Entonces, en vez de esto, vamos a hacer que sea el H3. Esto me está dando 0, que no puede darme. Lo vamos a hacer aquí, que sea el H3. Y así sucesivamente. Lo mismo podemos hacer aquí. Y ya no aplica de manera automática. Y no tenemos que hacerlo de manera manual. ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Bien. En estas actividades, el mayor trabajo que ustedes van a tener es simplemente replicando esta parte, porque ya al momento de realizar lo que son las operaciones, eso es bien sencillo. En esta parte de aquí le dice qué es lo que usted tiene que sumar. Como me dice, sumar los importes de contado significa que en esta celda usted tiene que sumar todo lo que dice contado. Lo mismo en lo de tarjeta, van a sumar todo lo que dice tarjeta. Y luego para el último van a sumar los dos totales, que sería esta celda más esta celda. En esta parte de aquí abajo ya sería lo mismo que hemos venido explicando, que es sumar todas esas cantidades, que ya lo pueden hacer con lo que es el autosuma, o lo pueden hacer de manera manual. Aunque se vean grandes, son bastante sencillos y bastante fácil de realizar. Dígame, Maridalia. ¿Me escucha, Maridalia? Sí, profe, ¿podría presentar la pantalla otra vez para preguntarle algo sobre Claro dónde que están sí. las tarjetas? Aquí, Sí, esta parte de aquí. Aquí. la otra parte. Exacto. Ahí hay dos columnas que tienen, tres columnas que tienen tarjeta. Se sumarían el monto de las tres y se pasaría acá donde están los totales. Exactamente. Los totales de tarjeta, obviamente. Exactamente. Aquí es donde dice esta parte de tarjeta. Exacto, Usted va a ahí. sumar los tres totales, o sea, estas tres columnas que dicen tarjeta. La de tarjeta, Y lo sí. mismo en contado. Ya va a sumar lo que son las tres Sí. columnas de contado. Contado. Ok, gracias, profe. Aquí, entonces le dice que usted tiene que determinar lo que es el subtotal, lo que es el impuesto y lo que es el total. Y aquí le explica cómo usted lo va a realizar. Para el subtotal usted va a multiplicar lo que es la cantidad vendida por el precio unitario. Para esta celda o para esta columna usted va a tener que multiplicar estas dos y le va a dar lo que es el subtotal. Para lo que es el impuesto, entonces usted va a multiplicar lo que es esta celda del subtotal por
21%. Usted lo puede expresar a sí mismo, 21 y el signo de por ciento, o lo puede aplicar 0.21. De esas dos maneras usted puede aplicar por ciento. Y para el total, como lo indica aquí, sería sumar lo que es el subtotal y lo que es la parte del IVA. Entonces, cabe recalcar que cada uno de esos ejercicios tienen que desarrollarlo en el mismo libro, pero en diferentes hojas de cálculo. En el mismo libro, pero en diferentes hojas. Esa es la actividad 2. Y déjenme mostrarle la actividad 3. Aquí tenemos esta tabla. Y lo que ustedes van a aplicar para resolver cada uno de esos, entonces se lo muestro aquí abajo. Las diferentes fórmulas que tienen que realizar. Lo mismo en el ejercicio 2. Entonces, similar a la actividad número 2, la actividad 3 la van a desarrollar en lo que es un libro y cada ejercicio en diferentes hojas. Como le digo, en lo que ustedes van a pasar más rato es simplemente en replicar que la tabla se vea exactamente como está aquí. No tienen que colocarle el signo de interrogación. El signo de interrogación simplemente para representar que ahí es donde usted tiene que realizar las operaciones. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro, me entiende. Maestro, pregunta, aunque no hay que colocar los signos de interrogación, ¿hay que colocar la letra en color rojo? No. Ahí pueden ustedes aplicarle el formato que ustedes consideren. Tampoco tiene que tener el color amarillo que ustedes pueden observar. Eso simplemente para identificar la celda donde ustedes tienen que realizar operaciones. Ok. ¿Alguna otra duda? Aunque se vean bastante grandes, el desarrollarla es muy sencillo. Porque como les estuve mostrando, ya ustedes saben cómo realizar operaciones. Y aquí yo les indico y les muestro entre cuáles celdas es que ustedes tienen que realizar las operaciones y el tipo de operación que tienen que realizar. Entonces, esas son las 3 actividades de este módulo. En comparación a los demás módulos, sí van a trabajar un poco más. Pero yo sé que ya al finalizar esas 3 actividades, ustedes van a tener bastante conocimiento de cómo trabajar con Excel. Para luego en otra reunión trabajar con otro tipo de funciones y también cómo graficar, cómo crear los gráficos. Eso ya lo vamos a dejar para la siguiente reunión que vamos a tener, la Dios mediante, el próximo miércoles. En el transcurso de a partir de ahora hasta el próximo miércoles, cualquier duda que tenga, ya ustedes saben que siempre estoy a su disposición en todo lo que me necesiten.
Cualquier pregunta que me hagan, trataré de responderle a lo que es la mayor brevedad. ¿Se entiende esa parte? Sí, maestro. Perfecto. La vamos a dejar aquí, pero antes de que se vayan, recordarle que tomen la captura para que la suban como evidencia. Déjenme mostrarle. Recuerden que en la parte de la evidencia, que me pareció ver que había un participante que estaba preguntando, es en esta parte de aquí. Aquí es donde la van a subir. Recuérdense que toman su captura, la agregan en un documento de Word y la suben en este espacio aquí. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Qué tiempo tenemos para llenar las actividades? Bien, déjenme mostrarle aquí arriba. Cada vez que vamos a iniciar un módulo, siempre fíjense en esta parte de aquí. Aquí yo siempre le pongo la fecha cuando inicia y la fecha cuando termina. Ahora bien, para las actividades, como siempre, hay algunas personas que por X o Y razón y por situaciones ajenas a su voluntad no pueden realizarla a tiempo. Lo correcto es que la hagan a tiempo. Pero como somos humanos y hoy estamos bien y mañana no sabemos lo que se nos presente, o de aquí a ahorita no sabemos lo que se nos presente, yo siempre le doy varios días más para que realicen esas actividades. Entonces, que calculando eso, tenemos un promedio de 2 semanas para que ustedes puedan desarrollar todo eso. ¿Se entendió esa parte? Sí, maestro. Así que pueden trabajarlo al paso, porque yo sé que ustedes tienen su compromiso, tanto laboral, también como con los estudios. Entonces lo que sí es que traten, por lo menos traten de hacerlo en el tiempo establecido, para que así, en caso de que tengamos que introducir el siguiente módulo, no tengan un cúmulo de actividades. Entonces, Marigdalia. Profe, me imagino que como de costumbre siempre va a habilitar después de la reunión, ¿cierto? Sí. Bien. También voy a tratar de, a más tardar mañana, en caso de que me lo permitan, porque es que en el centro donde yo trabajo, usted sabe que este mes, en cuanto a actividades, es muy ajetreado. Entonces voy a hacer todo lo posible de poner a subir el video en la mañana. No lo voy a poner a subir hoy, porque tengo unas cuantas cosas que preparar para mañana. Pero a ver si más tardar mañana mismo puedo subir lo que es el video y subirle la grabación a lo que es el grupo, para en caso de que quieran observar algo de lo que tratamos aquí, puedan hacerlo, y aquellos que no pudieron estar en la reunión entonces puedan ver lo que tratamos. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. Todo bien, profe. Ok, entonces podemos dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ya ustedes saben, feliz resto de la noche. Se me cuidan todos, muchas bendiciones. Y como siempre, estoy a sus órdenes. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias igual. Gracias, profe. Igual para usted y los demás. Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Amén.